Cuando estamos agradecidos con Dios, es una paz, es una tranquilidad a nuestras almas que solo Él, solo su Espíritu la puede dar. Amén. Gracias a Dios vamos a darle el tiempo a los niños. Va a haber actividad de niños, ¿verdad? Sí. Vamos a dar el tiempo a los niños que pasen al aula. Amén. Vamos todos para aprender del Cristo que... Aleluya. Aleluya. Así es como los niños van a aprender de temprana edad. El cerebro de los niños es una esponjita que captan todo, ¿verdad? Y Dios bendiga a los padres también que traen a sus niños. Es la mejor herencia que se le puede dar a un hijo, el temor a Jehová. Amén. Este día esta semana pues empezaron muchas actividades cívicas, como bien lo sabemos, y recordamos también nosotros de adultos, recordamos cuando nos tocaba ese tipo de actividades en las escuelas y nos sentíamos alegres porque llegaran esas actividades, a conseguir uniforme, que nos decía la maestra o el maestro: mira, vas a llevar la bandera o vas a ir desfilando o vas a llevar un instrumento. Entonces nos poníamos contentos en esta hermosa actividad de independencia, ¿verdad? Hoy 15 de septiembre, muchos países celebran esta independencia, países latinoamericanos, se celebra la independencia y le hacen recordatorio a las personas por la cual se llevó a cabo, unas personas heroicas en ese entonces, que hicieron posible muchas cosas para lograr la libertad de estos países de independencia, que fue en 1821, ¿verdad? Mucho se nos olvida, pero viéndolo ahí ahora que tenemos a la mano Wikipedia en internet, pues rápido encontramos el por qué se celebra el 15 de septiembre, ¿verdad? Voy a leer un pequeño documental para que entendamos el concepto del 15 de septiembre. El 15 de septiembre de 1821 es una fecha histórica que marcó el inicio de la independencia no solo de Guatemala, sino de todo Centroamérica, en un acto realizado en la ciudad de Guatemala. Las autoridades de la Capitanía General de Guatemala firmaron el acta de independencia, declarando la libertad de las provincias de la región de dominio español. Estaban bajo el dominio español en ese entonces. Aquí hay unas curiosidades y datos interesantes. Dice: la noticia viajó, en ese entonces, en 1821, la noticia viajó a caballo. Los mensajeros iban a caballo dando esa noticia, dado que en 1821 no existían medios de comunicación rápidos. La noticia de la independencia fue llevada a caballo por mensajeros, lo que tomó varios días a llegar a todos los rincones del territorio nacional. Un acto pacífico. Esto es muy interesante. A diferencia de otros países de América Latina, la independencia de Guatemala fue relativamente pacífica. No se derramó sangre en la firma del acta de independencia. ¿Se dan cuenta? Hasta eso estamos bendecidos desde ese entonces. Dice, lo cual es un hecho destacado en la historia del país. El legado de la independencia: cada año, el 15 de septiembre, las calles de Guatemala se llenan de desfiles, bandas de música y actividades culturales que rinden homenaje a los héroes de la independencia. Las antorchas que recorren el país simbolizando la luz de la libertad. La ceiba es un árbol nacional acá en Guatemala, árbol nacional. El 15 de septiembre también es una fecha para recordar los símbolos patrios de Guatemala, como la ceiba. Su característica de este árbol nacional
Este simboliza y representa la fortaleza y la resistencia del pueblo guatemalteco. Unión Centroamericana. Aunque la independencia fue declarada en Guatemala, el acta fue firmada con la idea de crear una federación de provincias centroamericanas, la que refleja un espíritu de unidad entre los países vecinos. Dice, el 15 de septiembre no solo es una fecha para recordar la historia de Guatemala, sino también para reflexionar sobre el valor de la independencia y la importancia de preservar las tradiciones que nos unen como nación. Eso es una pequeña reseña histórica para entrar en el contexto de por qué se celebra el 15 de septiembre la independencia. La libertad es muy valiosa, como decía en el último párrafo, es muy valiosa. Tan valiosa e importante en muchas veces que se necesitan grandes esfuerzos. En ese entonces hicieron grandes esfuerzos para lograr esa libertad. Hasta muchos daban la vida en ese proceso. Muchos grupos y personas participaron para llevar a cabo esa independencia, como han sido las tomas de rehenes, que nos hemos dado cuenta en muchas noticias en los últimos años, que es necesario un gran rescate, ¿verdad? Un gran rescate para la liberación. En los últimos años hemos escuchado algunos rescates en unos países. Ha sonado incluso cuando estábamos estudiando, nos dieron esta información que en el año 1976, una semana antes del 27 de junio, una aeronave de Air France con 248 pasajeros fue secuestrada por terroristas palestinos y alemanes, tomando rumbo a Entebbe, cerca de Kampala, la capital de Uganda. Esta se le llamó la operación Entebbe, una misión de rescate de rehenes llevada a cabo por fuerzas de la defensa de Israel. ¿Por qué menciono esto? Secuestraron esa aeronave, habían varios rehenes, entonces se formó un grupo de rescatistas para ir ahí valga la redundancia, a rescatar estos rehenes, los cuales todos los pasajeros fueron liberados, todos fueron liberados. Y asimismo podemos mencionar otras reseñas de rescates, ¿verdad? Por ejemplo, ¿se recuerdan ustedes? Algunos se recuerdan en una mina en Chile que quedaron aterrados muchos mineros y se llevaron muchos días para que se llevara a cabo ese rescate, ¿sí? Salieran con vida libre, ya se sentían ellos hasta el fondo, no sé cuántos metros eran de profundidad. Imagínense cómo se sentían esas personas allá adentro, a pesar de que estaban acostumbrados a estar inmersos en esas cavernas, en esas cuevas, en esas minas, pues, pero al igual quedaron enterrados, pero hubo un rescate. También la operación Nimrod en la embajada de Irán en Inglaterra, en la cual se liberaron 26 rehenes. Y por último también ahí fue otro mencionado, que es la operación Jaque en Colombia, donde se rescataron 15 personas. Hubo un proceso, hubieron grupos o una persona o varias personas que participaron en ese rescate, ¿verdad? Y ¿por qué menciono esto? ¿Por qué la importancia? La importancia no es en ese entonces la cantidad de personas que se movilizaron, sino que la importancia era de rescatar con vida a esos rehenes, ¿sí? Verdaderamente estos 4 rescates que mencionamos, esa es la importancia. Si bien es cierto, esta noche hablaremos de un rescate muchísimo, pero escuche bien, muchísimo más grande, en la cual ha dado libertad a millones de personas
en todo el mundo. Amén. En todo el mundo. ¿De cuál rescate estamos hablando? A ver, ¿alguien me dice? ¿De cuál rescate estamos hablando? Amén. Gloria a Dios. Dios bendiga a hermano Adán. Por favor, vamos a ver, es un versículo de la palabra del Señor que es muy, muy conocido por todos. Juan 3:16. Juan 3:16. Juan 3:16. ¿Qué dice Juan 3:16? ¿Qué nos dice? Dice, porque de tal manera amó, ¿quién? Dios. ¿A quiénes amó? Al mundo. ¿Quiénes estábamos en el mundo? Nosotros, todos, hasta el último rincón. Porque de tal manera amó Dios al mundo, le dice, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ahora, veamos aquí algo muy importante. ¿A quién vino a rescatar? Pero ¿quiénes eran esas personas prisioneras o esclavas por la cual se dio este evento? ¿Quiénes son esas personas? ¿Ah? ¿Quiénes son esas personas? Veamos una lista de esas personas, prisioneras y esclavas. Voy a pedir que me pongan 1 Corintios 6, del 9 al 10. 1 Corintios 6, del 9 al 10. Aquí hay una lista de esas personas. Miremos si en una de esas listas estamos nosotros o estábamos. Amén. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Quiénes son esos? No erréis, dice, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, el 10, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Esa es una lista de esclavos de los que practican estos eventos. Los idólatras, los fornicarios, sabemos quiénes son los adúlteros, sabemos que son aquellos que andan, a pesar de que están casados, andan cometiendo errores con otras parejas, esos son los adúlteros. Los fornicarios son los jóvenes que no tienen compromiso con pareja, pero andan de uno con otro, o de una con otra, ¿verdad? Ya entendemos. No heredarán el reino de Dios. El reino de Dios acá en la tierra es un grupo de personas que han reconocido a Jesús como el Salvador, que han reconocido que son pecadores, pero a la vez que están arrepentidos ante Dios, le han pedido perdón por sus pecados a Dios mediante Jesucristo. Amén. Ni los que se echan con varones, los afeminados, dice aquí, así dice la palabra, los afeminados. Ahorita anda una ola de géneros que incluso hay muchos países que están autorizando ese tipo de actividades, pero nosotros tenemos acá la Biblia, la naturaleza, ¿verdad? Hay un respaldo en lo cual nosotros nos guiamos como hijos de Dios. Ni los ladrones, dice, ustedes saben que es un ladrón, ni los ávaros, aquellos que tienen y quieren más, no les importa cómo van a lograr eso, a quienes van a afectar, ¿verdad? Ni los borrachos, claro, está claro. Ni los maldicientes, aquellos que andan maldiciendo por todo, por esto, por lo otro que sucede, y ustedes saben muy bien que las cosas, bien o mal, hay que darle gracias a Dios, porque Dios tiene el control de todas las cosas. Ni los estafadores heredarán el reino de Dios.
Podemos hacer un ejercicio en nuestras casas, en un lugar donde estemos solitos, nosotros mismos. Hagamos una lista. Si le hemos fallado a Dios, si somos ladrones, si somos estos, si somos borrachos, adultos, tal, nosotros mismos. Hagamos esa lista. Nosotros mismos en nuestra mente. Hagamos esa autoevaluación y pidámosle a Dios misericordia. Amén. Porque no son herederos del reino de Dios. Seguramente muchos dirán, pero yo no aparezco en esa lista, yo no cometo ese tipo de pecados, no estoy dentro de, ¿verdad? No estoy incluido. Pero veamos lo que dice. Vamos siempre a la palabra, vamos todo el tiempo con fundamento a la palabra. Vamos a lo que dice Juan 8, 33 al 34. Veamos lo que dice. Los que no aparecieron en la primera lista, vamos a ver si en la otra. Dice: somos esclavos del pecado porque practicamos el pecado, aunque no aparezcamos en la lista de Primera de Corintios. Vean esto, como dice: somos esclavos del pecado. Aquí vamos a ver, nos dice: le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie, como dices tú, le dijeron al Señor. Seréis libres. ¿Qué dice el siguiente versículo? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Todos los que practican maldad son esclavos del pecado, la mentira, el engaño, el hurto, malos pensamientos. Hay un sinfín de listas que ninguno de nosotros nos escapamos. Es por eso que día tras día le tenemos que pedir perdón a Dios, incluso hasta con nuestro pensar pecamos, dice la palabra, hasta con nuestro pensar. Entonces que tenemos que tener presente que necesitamos un libertador. ¿Por qué? Porque para librarnos o para que alguien nos perdone o nos borre todos estos pecados que hemos hecho, no lo podemos hacer nosotros solos. No hay un humano acá en la tierra que lo haga. No hay una persona que le diga: mira, ya tus pecados son perdonados, o hace esta penitencia y se perdonaron tus pecados. No, no lo hay. Amén. Solo con tener la condición de ser humanos, de nacer acá en la tierra, somos pecadores. Nuestros padres fueron pecadores. Cuando nos engendraron, también fue engendrado el pecado con nosotros. Amén. Entonces, nosotros necesitamos un libertador. ¿Quién es ese libertador? ¿Quién es el que nos va a librar? ¿Quién es ese el que nos va a perdonar esos pecados? ¿Quién es ese que nos va a lavar, nos va a limpiar de los pecados que hemos cometido? En Lucas 4:18, en el Evangelio de Lucas 4:18 nos dice la palabra del Señor: el Espíritu del Señor está sobre mí, dijo Jesús, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos. Pregonar quiere decir a publicar, a difundir, a anunciar. Dice pregonar, anunciar la libertad a los cautivos. Amén. Y dice: y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Amén. ¿Quién es ese libertador entonces para nosotros, para la humanidad? Se llama Jesús.
Jesucristo es nuestro libertador. Es por el cual nosotros nos debemos de sentir contentos, honrados, porque hubo una persona que vino a lavarnos, a perdonarnos, a cumplir esa gran obra de rescate hacia la humanidad, porque estábamos condenados a la muerte por nuestros delitos y pecados. Él fue el único rescatador. Como estábamos leyendo en el versículo Juan 3:16, Dios, por amor, envió a su Hijo unigénito. ¿Con qué necesidad? Si el pueblo, su creación, se había vuelto pecador. Dios no perdona el pecado. Dios ama al pecador. Muchas personas están confundidas. Dios me ama. Sí, pero si estamos cometiendo pecado, cierto, Dios ama su creación, somos su creación, pero el pecado lo aborrece, no lo puede ver. El pecado no lo puede ver, lo aborrece. Cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario, cuando expiró, Dios no soportó. ¿Por qué no soportó ver a Jesús en la cruz del Calvario? Porque vio todos los pecados de la humanidad en Él. Él llevó nuestros pecados, los suyos y los míos. Y Dios no soportó, no el hecho de ver a su Hijo, no soportó la cantidad de pecados y le dio la espalda a Jesús cuando Jesús le dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Entonces, Dios ama al pecador, pero no el pecado. Él aborrece el pecado. Si nos perdona nuestros pecados y seguimos pecando, es ahí esas decisiones que traen muchas consecuencias malas. Amén. Veamos qué dice Romanos 8:1-2. Entonces ya sabemos quién es nuestro libertador, el libertador de la humanidad, el que estaba condenado en la muerte, Jesucristo. Romanos 8:1-2 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están, ¿en quién? En Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero los que no están en Cristo Jesús, sí hay condenación. Sí está el proceso, hay condenación. Pero a los que ya venimos a los pies del Señor, dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hermano Dago, pero ¿cómo vamos a llegar a esto si andamos en la carne? Sí, pero ustedes saben que los deseos de la carne, siempre esta carne está deseando cosas que no le agradan a Dios. Hay cosas que no le agradan a Dios. Entonces tenemos, ¿y cómo vamos a entender cuáles son las cosas que no le agradan a Dios? Su palabra, estudiando su palabra. Ahí vamos a encontrar este manual de vida. Vamos a encontrar realmente las cosas que no le agradan a Dios. Amén. Entonces tenemos que deshacernos de los deseos de la carne, sino andar conforme al Espíritu. Pero eso lo logramos, como dije, estudiando su palabra, teniendo comunión con Dios todo el tiempo, haciendo buenas obras, pero obras que salen del Espíritu, que el Espíritu lo guía a uno a hacer esas buenas obras. Amén. Y dice el 2: porque la ley del Espíritu, ¿cuál es la ley del Espíritu? La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Estábamos condenados a la muerte. Entonces, por medio del Espíritu y por medio de la gran obra que vino a hacer nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, cuando Él resucitó, también nacimos de nuevo nosotros. Amén. Pero eso sí, tenemos que hacer el acto. ¿Qué acto? Reconocer que somos pecadores. Sí, yo creo que todos reconocemos cuando cometemos un error, cometemos un pecado, sabemos realmente que hemos cometido un pecado. Pero eso no es todo, el reconocerlo. Tenemos que pedirle perdón a Dios por medio de Jesucristo.
Pero ese perdón tiene que nacer de lo más profundo de nuestro corazón, tiene que ser sincero. Tenemos nuestras parejas, cuando éramos novios o algo, le decíamos a la pareja: te quiero mucho, te amo, pero es de diente a labio. No se sabe si realmente ese te amo salió del corazón, no lo podemos ver nosotros, pero nuestro Padre Celestial sí lo ve, lo que está saliendo de nuestro corazón. Entonces no lo podemos engañar. Si realmente le estamos diciendo: perdóname de mis pecados, perdóname, perdóname, pero ve Él que está saliendo de lo más profundo de nuestro corazón, Él nos perdona y nos llena de su amor y su misericordia y esa paz. Amén. Y es ahí donde estamos empezando a andar en el Espíritu. Y luego tenemos que seguir estudiando su palabra para no volver a cometer esos pecados. Amén. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Entonces vemos claramente que Dios pagó un rescate para nosotros, para la humanidad, para todas las personas en todo el mundo, para toda la humanidad. Pagó un rescate. ¿Y cuál fue ese rescate? ¿Cuál fue ese precio? ¿Cuál fue ese precio? Ese precio fue la preciosa sangre de su Hijo Jesucristo. La preciosa sangre de su Hijo Jesucristo no es oro ni plata. Él vino a pagar esa condena, donde estábamos condenados, la vino a pagar con su propia sangre. Amén. Con su propia sangre. Una sangre invaluable, una preciosa sangre, una sangre sin manchas, una sangre inocente. Por eso Él pagó con su sangre. La sangre de toda la humanidad, toda está contaminada. Todos tenemos sangre contaminada, sangre sucia, pero la única sangre limpia es la del Cordero, Jesucristo. La preciosa sangre, sin mancha, sangre inocente, sin contaminación. Y con esa pagó el precio, pagó la fianza para que nosotros no fuéramos condenados. Sí, pero el humano se la sabe de todas. Su ego, su orgullo. Y no, Jesús pagó por nuestros pecados. Sí, decimos nosotros, y volvemos a caer en el pecado. Es como que alguien pagar una fianza a alguna persona que cometió un error y está en la cárcel, y llega una buena persona, un buen samaritano, y pagó esa fianza. No sé, vendió su carrito, su casa, su terreno o algo por pagar una fianza para que saliera esa persona de la cárcel. Sí, pero a los días a cometer delitos otra vez esa persona. ¿Cómo se sintiera esa persona que vendió su casa, su lote o algo por pagar esa fianza? ¿Cómo se sentirá? Decepcionado, triste, dolido de su corazón. ¿Cómo se siente nuestro Padre Celestial cuando nosotros volvemos a caer en el lodo cenagoso? Porque es ahí donde nos rescató. Del lodo cenagoso metió su mano y nos rescató. Y nosotros volvemos a resbalar y a caer. Pero, hermano Dango, pero si nos perdonó, ¿y cómo hacemos para evitar el pecado? Que esto, que lo otro. Pongámonos en comunión con Dios. Perseveremos, unámonos con personas que realmente tienen el temor a Dios. ¿Que vamos a cometer pecado? Sí. ¿Fallamos? Sí, porque somos humanos, pero rápidamente doblemos nuestras rodillas y pidámosle perdón a Dios, que Él es justo y bueno y misericordioso y nos perdona. Amén. Sigamos en ese camino. Nos vamos a caer, pero levantémonos. Caemos, levantémonos. Muchas veces nos vamos a caer, pero esas veces que nos caemos también así nos levantamos. Él ya vino a pagar el precio, ya nos vino a libertar, ya vino Él a pagar esa fianza. Solo depende de nosotros que tomemos esa libertad y lo sigamos a Él. Amén. Y entremos en el reino de Dios acá en la tierra. Andamos acá en el mundo, pero no somos del mundo. Vivimos en el mundo, pero no nos contaminamos del mundo. A todo aquel que en Él cree, le dio potestad de ser hijos suyos, hijos de Dios. Amén. Pero el que no le cree, el que no sigue el ejemplo de Jesucristo, no puede ser hijo
de Dios. Amén. Entonces Dios pagó ese precio, preciosa sangre, esa preciosa sangre de Jesucristo. Primera de Pedro 1, 18, 25. Primera de Pedro 1, 18, 25. 18 dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. A veces nosotros cometemos errores, decir, yo soy fulano, yo estudié tal cosa, yo sé tal cosa, es mi vida, déjame, ¿no? Son aquellas personas que andan viviendo una vida vana, sin dirección, porque el no pone adelante a Jesús es una vida vana. El que no pone adelante de sus proyectos a Jesús, esos proyectos no funcionan. El que no pone a Jesús adelante para tomar una decisión, ya sea para un negocio, para cualquier cosa, créanme lo que va a ser difícil que funcione. E incluso la vez pasada que tuvimos el estudio bíblico, vimos que Pablo y Silas, ¿verdad? Ya el apóstol Pablo andaba predicando el evangelio acá en la tierra, tenía trazado su cronograma de actividades e se dirigía hacia ciertos lugares a predicar la palabra, y el Espíritu le dijo, no, allí no. Y él tenía planificado. ¿Quién era el apóstol Pablo? Ya andaba predicando el evangelio, pero el Espíritu le decía no. ¿Por qué? Porque Dios tenía un propósito para Pablo y para Silas, para llevar el evangelio a otros lugares. Amén. Por eso a veces no entendemos, queremos afrontar un proyecto, queremos tomar un rumbo, pero por nuestras propias decisiones, por nuestros propios ideales. Pero si no escuchamos la voz de Dios, si no escuchamos, si no entendemos lo que el Espíritu nos guía, es difícil que nos vaya a ir bien. Por eso preguntémosle a Dios qué es lo que Él quiere de cada uno de nosotros. Dejemos que Él nos guíe. Por eso nos comparan como ovejas. Las ovejas son miopes, no ven más allá de 2, 3 metros. Nos compara como, no vemos, solo vemos nada más lo que tenemos así cerca, pero más allá no vemos. Entonces el pastor de esas ovejas hace un sonido o un silbido, y las ovejas escuchan a su pastor y se van hacia donde está ese sonido, ese silbido. Si está de este lado, regresan y se van acá. Así tiene que ser la sensibilidad del cristiano en su oído, escuchar la voz de Dios, ser sensibles al llamado de Dios. Cuando el Espíritu nos dice, no, eso no es correcto, porque todos sabemos cuando estamos haciendo algo incorrecto. Decimos, es algo que sentimos. Claro que sí, entonces sí lo sabemos, es algo que sentimos. Tenemos que ser sensibles. Pero ¿cómo vamos a ser capacitados para entender el llamado de Dios? ¿O creen ustedes que va a venir Dios y nos va a decir, mira Dago, fíjate, hoy predica esto? No, es orando, estudiando, escudriñando las Sagradas Escrituras, cuando Él se revela con nosotros, cuando Él nos da de su amor. Y es ahí, y cuando nosotros empezamos a actuar realmente como nos manda la Biblia, como las reglas de la Biblia, vamos a ser sensibles al Espíritu Santo. Amén. Entonces dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, dice, como oro o plata. El 19 dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, miren, aquí está lo que decíamos anteriormente, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Esa es la sangre que Dios puso de fianza para pagar nuestros pecados. El 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Fuimos predestinados a ser salvos desde antes de la creación del mundo. Dicen unos, se equivocan, pero si fuimos predestinados que íbamos a ser salvos, no hace falta de hacer el acto de fe, de arrepentirnos de esto, del otro, no. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo, más o menos, hacemos un banquete aquí, un churrasco, por decir algo, todos sabemos, ¿verdad? Ponemos churrasco y ponemos un anunciante en la puerta, ¿quieren comer churrasco, comer churrasco, comer churrasco?
La iglesia preparó churrascos para todos, ¿sí? Pero depende quién quiera disfrutar del churrasco. Tal vez la ilustración está un poquito así, pero es para que entendamos realmente que fuimos predestinados para ser salvos, todos. Pero si hacemos el acto de fe, pero si nos arrepentimos de nuestros pecados, pero si dejamos ese patrón de conducta mala que llevamos por otra conducta buena guiada por el Espíritu Santo, ahí sí podemos alcanzar la salvación y concretar la libertad de donde estábamos condenados. Amén. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado, dice, en los postreros tiempos por amor a vosotros. En los postreros tiempos fue cuando Jesucristo vino a cumplir esa obra. Amén. Y fuimos librados. Y mediante, dice el 21, el cual creéis en Dios, quien le resucitó a Jesucristo de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe, nuestra fe y su fe y esperanza sean en Dios. Nuestra fe y esperanza tienen que estar puestas en Dios. Amén. 22. Habiendo purificado, es un proceso, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Jesucristo. Y la verdad os hará libre, dijo, ¿verdad? Amén. A la verdad. ¿Mediante qué? El Espíritu de Dios. Mediante el Espíritu para el amor fraternal y no fingido. Amor real, no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. Amémonos de corazón puro, no fingido, de corazón puro. Dios, ya le dije, Dios ve lo interior, Dios ve nuestras intenciones y es ahí donde nos va a juzgar. Dice el 23, siendo renacidos, vamos a renacer de nuevo, tenemos que nacer de nuevo, pero en el Espíritu, no de simiente corruptible, como es el nacimiento de un bebé, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como la hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? El 23 dice, mas la palabra del Señor es así, permanece para siempre. Pero regresemos al 24, dice, porque toda carne es como la hierba y toda gloria del hombre como la flor de la hierba. Miren la diferencia que hay con el 25, con la palabra de Dios. Dice, la hierba se seca y la flor se cae. Aquellas personas que andan buscando gloria, que los anden mencionando, que quieren estar así en un pedestal o algo, están fundados en la hierba, están fundados en otras personas, pero esas personas también son pecadores. Esas personas se mueren, se secan, esa flor cae. Entonces, al que se humilla será exaltado, pero por medio del Espíritu Santo, y que lo haga mejor nuestro Padre Celestial. Nosotros tenemos que ser humildes, no altivos. Que nuestro fundamento siempre esté en la roca que es Jesucristo. El 23 dice, mas la palabra del Señor permanece para siempre y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Entonces, por eso es que viene la palabra que nos dicen a nosotros evangélicos, por el evangelio que se empezó a predicar allá con los apóstoles. Cuando Jesucristo ascendió al Padre, los apóstoles empezaron a proclamar el evangelio. Entonces de ahí es donde viene la palabra evangélico. Evangélico, ¿por qué? Porque nosotros predicamos la palabra, actuamos como Jesucristo actuó. Él es evangélico. A un político le da que él es del partido tal, ¿por qué? Porque anda haciendo las cosas de ese partido, ¿sí? Pero nosotros somos evangélicos porque predicamos la palabra de Dios, oramos, ¿sí? Amamos al prójimo, amén.
llevamos el ejemplo o estamos dando los pasos para llevar el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces todos nosotros éramos prisioneros y esclavos del pecado. Prisioneros y esclavos del pecado, de nuestra forma de vivir, y por naturaleza ya veníamos en pecado. Esclavos de los vicios. Pecado. ¿Quiénes son esclavos de los vicios? Esclavos del odio. Hay gente bien amargada, odia a todo mundo. Esclavos del sexo. Esclavos de la pornografía. ¿Qué más? De las drogas, etcétera. Somos esclavos de muchas cosas. Incluso hasta de ese aparatito que tenemos, ese aparatito controla a toda la humanidad. Hemos caído también en esa tentación. Esclavos del internet, esclavos de ver juegos, esclavos de jugar, esclavos de esto, esclavos del otro. Perdemos mucho tiempo valioso en cosas que no nos edifican. Yo me involucro también, hemos caído, y ese tiempo que se lo merecen nuestros hijos, se lo damos al aparatito ese. Se lo damos al aparatito. Somos esclavos también. Tengamos cuidado. Si vamos a utilizarlos, pero que sea para bien, para investigación, para nuestro trabajo, nuestros estudios. Las mujeres ahí para aprender a una comidita rica, para tener a la familia contenta. Hay muchas cosas, qué sé yo, ustedes lo saben muy bien, pero no caigamos en la esclavitud de eso, ¿sí? Pero qué maravilloso es poder decir: éramos esclavos. ¿Cuánto lo dicen esta noche? Éramos esclavos. Éramos esclavos, porque ahora somos nacidos de nuevo por la sangre preciosa de Jesucristo. Porque nuestro Señor Jesucristo, Él nos rescató por medio de su sangre derramada en la cruz del Calvario. Amén. Y para aquellas personas que aún viven en esa esclavitud, las personas, si tu amigo que me ves también ahí por medio de las redes sociales, si todavía practicas lo que hemos mencionado en estas listas, déjame decirte que estás en pecado. La única salvación se llama Jesucristo, que reconozcas a Jesucristo como único y suficiente Salvador. No importa el tipo de pecado, no importa cuántos pecados hayas cometido, asesinatos, esto, el otro, contra padres, contra hijos, hijas, esto. Solo ven a los pies de Jesucristo y de todo corazón arrepiéntete y dile al Señor que te perdone, que también para ti está la salvación. Para ti, por ti y por mí vino a derramar Jesús esa sangre preciosa. Y aprovechemos esa valiosa obra que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario, ese gran rescate que nuestro Señor Jesucristo ha hecho. Amén. Y que seamos escritos en el libro de la vida. Antes estábamos escritos en el libro de Satanás. Ahora, por su sangre preciosa, fuimos rescatados y estamos escritos en el libro de la vida. Amén. Y mantengámonos escritos en ese libro de la vida. Perseveremos hasta el final. Primera de Corintios 6:11. ¿Qué dice Primera de Corintios 6:11? Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre de ¿quién? De nuestro Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que pasó con esa gran obra que hizo Jesús cuando Jesucristo resucitó? Que ya fuimos lavados con su sangre, ya fuimos santificados y ya fuimos justificados de nuestros pecados.
Porque aparte es ser lavados. Cuando venimos a los pies de Dios y le pedimos perdón, Él nos lava, nos borra esos pecados. Pero en nosotros depende también si nos volvemos a querer seguir ensuciando de los pecados. Y es por eso que tenemos que santificarnos, seguir en ese proceso de santificación. ¿Para qué? Para que seamos justificados ante el Padre. Porque Jesús va a decir: yo pagué con mi sangre para lavar a Adán, va a decir. Yo pagué con mi sangre para lavar a Mabel. Y ella, día tras día, él día tras día, se fueron santificando. Entonces, le va a decir al Padre, ¿sí? Amén. Y le va a decir, entonces, están justificados, son libres de pecados. Pero si no hacemos, si Él nos lavó con su sangre y volvemos a pecar, no va a haber justificación en aquel día en el trono. Amén. Dice, nos lavó, esto quiere decir recibir una vida nueva mediante la limpieza y la regeneración espiritual. Nos santificó una conducta nueva, transformada. El dominio total del pecado es quebrantado y reemplazado por un nuevo patrón de obediencia y santidad. Amén. Nos justificó, dice. Es la posición ante Dios que el cristiano queda revestido. Amén. Dice, en la justicia de Cristo, porque en Él cayó todos nuestros pecados. ¿En quién? En Jesucristo. Él llevó todos nuestros pecados a la cruz. En Él. Por eso es que Él sufrió por sus pecados y por los míos. Y hay un cuarto muy importante, por el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es el agente de la transformación que caracteriza a la salvación. Por medio del Espíritu Santo tenemos la transformación, es la característica de la salvación. Entonces, este gran rescate consiste en que nos lavó, primero nos lavó con su sangre. La suciedad de los pecados no la podemos lavar nosotros. Esa suciedad es penetrante. ¿Por qué? Porque está en lo más profundo, está en nuestro corazón. Es una suciedad que ningún hombre puede limpiarlo. ¿Qué dice Jeremías 2:22? Vean, con fundamento bíblico. Vean acá. Dice Jeremías 2:22. Aunque te laves con lejía. ¿Qué lejía? Es el cloro, ¿verdad? Nosotros el cloro le decimos acá. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, los jabones habidos y por haber, la mancha de tu pecado permanecerán aún, ¿qué dice? Delante de mí, dijo Jehová el Señor. Entonces, aunque vengamos a la iglesia, aunque prediquemos su palabra, aunque cantemos, aunque hagamos esto, el otro, bien cambiados, bien esto, bien el otro, pero solo Dios sabe realmente si dentro de nosotros hay pecado. Aunque nos bañemos, nos arreglemos, nos vistamos, andemos con la Biblia bajo el brazo, que dice su palabra, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí. Entonces tenemos que aprender a pedir perdón de lo más profundo del corazón y a no volver a cometer pecado. Hacer lo posible, siempre estar en comunión con Dios. ¿Cuesta? Sí cuesta, pero que estemos siempre en ese proceso de santificarnos día tras día, tras día, tras día, tras día, porque no sabemos la hora en que el Hijo del Hombre vendrá por su pueblo.
Y cuando venga, dice, como ladrón en la noche, en un abrir y cerrar de ojos, y hay de nosotros en qué nos se vaya a encontrar, si nos encuentra haciendo el pecado, si nos encuentra haciendo maldad, si nos encuentra haciendo el bien, nos encuentra trabajando en lo cual nuestro Señor Jesucristo nos encomendó, y depende de cada uno de nosotros. Pero Él ya habló, Él ya lo dijo. Tengamos ese cuidado. Entonces, el pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Apocalipsis 1:5 dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Él nos lavó con su sangre. De nosotros depende tenernos limpios espiritualmente. Amén. ¿Quiénes están lavados con su sangre? Levanten la mano. Levanten la mano. ¿Quiénes están liberados del pecado de la muerte? Denle un aplauso al Señor. Denle un aplauso a Dios. Si en estas actividades festejas del 15 de septiembre se grita, se aplaude esto y el otro, vemos actividades de la antorcha, es que simboliza llevar una luz de independencia. Nosotros somos la luz de Dios. Nosotros somos una luz, llevemos esa luz, que nuestra luz siempre se mantenga encendida, que siempre se mantenga esa encendida, que vean otros en nosotros que hay, dirán: yo quiero lo que tiene aquel. ¿Qué será lo que tiene aquel? Se mira que anda feliz, anda contento, aunque sea tenga problemas, tenga deudas, tenga esto, tenga el otro, tenga aquí, allá, pero siempre se mira contento. ¿Qué es lo que tiene? No entiendo qué es lo que tiene. Yo ya me hubiera suicidado, dicen uno, yo ya hubiera hecho esto, el otro, pero ¿qué es lo que tiene? Es el Espíritu de Dios que está en esa persona, en un cristiano. Siempre llevemos esa luz que simboliza la libertad de nuestras vidas, y esa luz es inagotable porque viene de Dios, y esa luz, o sea, hay para todos. Llevemos esa luz a otras personas. Hay muchas personas también que cuando nos acercamos y solo le platicamos o algo, han pasado situaciones que se han querido suicidar personas, pero llega una persona a hablarle y se le cambia la mentalidad. Imagínense, nosotros podemos agarrar siquiera una bolsita de pan o algo y decir uno: voy a ir a tomar una taza de café con fulano de tal, que no lo he visitado, no lo he visto, o al vecino, al otro, o un vaso con agua, qué sé yo. Pero una palabra cambia la vida de las otras personas. Con una palabra que le digamos: Jesús te ama, es una semilla que entra. Dice: su palabra es como espada de dos filos que penetra hasta los tuétanos. Si le decimos a una persona: Jesús te ama, esa frase, esa palabra quedará impregnada en lo más profundo de su cuerpo y en su corazón. Esa semilla va a germinar por medio del Espíritu Santo. Solo basta una palabra que nosotros le digamos a nuestros vecinos, a los amigos, a los compañeros de trabajo. Hagamos práctica, tomemos acción de la palabra, que eso es lo que Dios quiere. Que el evangelio siga, que el reino de Dios acá en la tierra siga creciendo, porque Él vino a salvar a toda la humanidad. Ese es el verdadero propósito, a salvar a toda la humanidad. Amén. Entonces dice, Dios por medio de Jesucristo ha llegado a cada uno de nosotros hasta donde estábamos, a darnos esa libertad. Nos trasladó del mundo de las tinieblas al reino de Dios. Los que estamos en Cristo estamos en el reino de Dios, pero vivimos en el mundo. Sí, el mundo es la humanidad, no la tierra. El mundo es la humanidad, son las personas. Andamos en el mundo, pero no estamos en el mundo. No estamos siendo contaminados del mundo, porque estamos esperando el rescate, estamos esperando el día que Jesús diga: vénganse. Nos encontraremos con Él en las nubes a celebrar las bodas del Cordero. Amén. Y ese día tengamos la convicción de que se va a llegar y que nosotros estemos ese día presentes, pero eso sí, con un cuerpo, con un alma
sin mancha y sin arruga. Sin mancha y sin arruga. Eso debemos de tener el cuidado, cada uno de nosotros. Y la salvación es individual, no por pareja, porque dice su palabra, dos estarán dormidos. Uno se irá y el otro quedará. Estarán trabajando dos en el campo, uno irá y otro quedará. Es que yo soy hijo de pastor. Salvación es individual, el pastor no puede salvar al hijo. Predicarle la palabra, enseñarle la palabra sí puede, pero depende el hijo si hace el acto de fe, si se consagra para Dios. Pero mi esposo es evangelista, mi esposa es evangelista, mi esposo es esto, mi papá es esto. No, no vale nada. La salvación es individual. Amén. Lo que sí podemos hacer es orar por las demás almas y que Dios tenga misericordia por las demás almas. Pero si solo oramos por misericordia, que Dios tenga misericordia por almas, pero no vamos a hablarle de Jesús, nosotros vamos a entregar cuentas también allá, porque a nosotros se nos presenta la oportunidad de predicar la palabra y no lo hacemos, también vamos a entregar cuentas. También vamos a entregar cuentas. Amén. Entonces, el sello de garantía que Dios dio para el rescate es, dijimos, la preciosa sangre de Jesucristo, sin contaminación, pura, limpia. Es el sello de garantía que nadie puede poner excusa de decir, no, esa sangre no es válida. No, esa sangre no tiene precio. No tiene ningún precio. Así que usted y yo somos bendecidos. A mí me molesta mucho cuando dicen muchas personas, si todos tienen un precio. Equivocados están. Mi vida no tiene precio. Su vida no tiene precio. Vale la sangre de Jesucristo. Y la sangre de Jesucristo es incalculable. No tiene precio. No tiene precio. Entonces cuando digan, cualquiera tiene precio, mentiras del enemigo. Es un engaño del enemigo, engaño de Satanás. Amén. Entonces, el gran rescate, ¿quién lo dio? Nuestro Señor Jesucristo. Ya no estamos en la lista de esclavos de Satanás, que nos tenía cautivos, que nos tenía atados, que nos tenía vendados nuestros ojos. Ahora estamos en la lista del libro de la vida, como hijos de Dios. Lucas 10:20. ¿Qué dice Lucas 10:20? Mire acá, muy bonito lo que dice acá. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan. ¿Han visto ustedes que hay muchos evangelistas o algo o hacen liberaciones de personas? Que espíritu, que esto, que el otro, sal de aquí, o te sujeto en el nombre de Jesús, que no sé qué. Que no se regocijen por eso. ¿Cuál es la preocupación que tenemos que tener? ¿Qué dice? Si no, regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Amén. Preocupémonos de nuestra vida, de nuestra santidad, de hacer bien las cosas. Y cuando nos preocupamos de nuestra vida, de nuestra santidad y hacemos bien las cosas, así mismo vamos a actuar con el prójimo. Así mismo vamos a actuar con los demás. Vamos a dar ese amor del cual tenemos cada uno de nosotros. Y como yo soy salvo en el nombre de Jesús, quiero también que las demás personas sean salvas. Amén. Dice, y en la cruz del Calvario nuestro Señor Jesús declaró anulado todos los decretos que estaban en nuestra contra, causados por nuestra vida de pecados. Él anuló todos esos decretos que nos condenaban a nosotros y se firmó una nueva acta de salvación. Colosenses 2, 13 y 14. Colosenses 2, 13 y 14. Dice el 13: y a vosotros estamos muertos en pecados, y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con él, decía el apóstol Pablo en su carta hacia los colosenses. Repito, y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos
todos los pecados, anulando el acta, vean, ahí está, miren, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Amén. Había un acta contra nosotros, hermanos. Veamos, seamos sensibles, entendamos, comprendamos esa gran magnitud. Esa acta nadie la podía borrar, ni el más poderoso de acá de la tierra. Únicamente Jesucristo con su sangre preciosa, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Clavándola en la cruz. Amén. Somos libres, hermanos, por la sangre de Jesucristo. Que no se nos olvide que eso siempre esté en nuestros corazones. Somos libres. Y los pecados son arrojados a lo más que ese profundo de la mar. A lo más profundo de la mar. ¿Se recuerdan todos ustedes lo que pasó con unos millonarios que quisieron bajar con un submarino? 5 personas millonarias en un submarino a ver el barco, el Titanic, ¿verdad? ¿Se recuerdan? ¿Qué pasó ahí? Supuestamente gastaron millones de dólares para bajar, pero la nave no aguantó la presión. Fue, no sé si a 3,000 pies o metros, algo así. No aguantó la presión. Hay indicios o investigaciones, no sé, que dicen que posiblemente lo más profundo de la mar tal vez alcanza 13, 12 o 13,000 metros o pies, a grandes rasgos dicen. Y esa que fue fabricada con las mejores tecnologías no pasó de 3,000 metros y explotó. Entonces, ¿por qué dice que nuestros pecados son olvidados y Él los tira a lo más profundo de la mar? Porque nadie va a llegar a sacarlos y a ponernos en vergüenza. Somos nosotros mismos los que hacemos ese acto. A veces nosotros juzgamos al prójimo. Es que aquel era borracho, aquel es esto, aquel es el otro. Miren cómo puede estar ahí. Miren dónde está en la iglesia, miren esto, miren el otro. Entendamos, si Dios borró nuestros pecados y los echó a lo más profundo de la mar, ¿quiénes somos nosotros para sacar a luz esos pecados? Y se lo digo con fundamento bíblico. Vayamos a Miqueas 7, 18 y 20. 7, 18 y 20. Miqueas 7, 18 y 20. Vean acá. ¿Qué dice? Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Regreso, porfa. Quien dio como tú, que Dios como tú, que perdona la maldad, miren acá, y olvida el pecado del remanente de su heredad. No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Dice el siguiente, 19, se deleita en misericordia. ¿Ven? Así que lo perdió ahí. Vamos a ver, aquí lo vamos a seguir leyendo. Se deleita en su misericordia, dice 19. Ahí lo tenemos. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Vea, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¿Se da cuenta? A lo más profundo de la mar, para que nadie los saque y nos avergüence, porque nosotros arrepentidos venimos a los pies del Señor y Él nos perdonó porque escuchó y vio claramente que nos estábamos arrepintiendo de lo más profundo de nuestro corazón, y es de ahí donde sacó todos los pecados y los arrojó a lo profundo de la mar. El 20, cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham, la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos.
y está activa esa promesa. Amén. Gloria a Dios. Entonces, el gran rescate a nivel mundial lo dio nuestro Señor Jesucristo. Y por eso nosotros tenemos que ser agradecidos, ser felices, porque todavía hay muchas personas que no asimilan de dónde fuimos rescatados. Hay muchas personas que todavía no llegan a comprender de qué delito nos están acusando, a dónde íbamos a parar, a la muerte, al lago de fuego. No hay infierno, dice mucha gente. Claro que sí hay fuego. ¿Al lago de fuego o al cielo? ¿Dónde queremos ir? Al cielo, supuestamente, porque si no nos ponemos a cuentas con Dios, si no nos ponemos en comunión con Dios, si no nos arrepentimos día tras día, no nos santificamos día tras día, no vamos a alcanzar esa salvación. Y cada vez que leamos la palabra del Señor y la entendamos, la comprendamos por medio de su Espíritu, también pongámosla en práctica. Pongámosla en práctica. Si amamos a nuestros hijos, hablemosle del temor a Dios. La mejor herencia que se le pueda dar a unos hijos no es estudio. No digo que el estudio es malo. Estoy diciendo la mejor herencia. No es una casa, no es un carro. Es el temor a Jehová. Y es ahí donde Dios da la sabiduría para el caminar en esta vida, para que todo nos vaya bien. Pero es que yo sigo siendo pobre, que a mí me va mal. Dios sabe, Dios tiene el control. Dios sabe a quién le da, a quién no le da, quién tiene, quién no tiene, y el que tiene tal vez lo tiene de buena fe o de mala fe, pero cada quien va a entregar cuentas ante el trono celestial. Amén. Entonces somos libres. ¿Por qué? Porque Él murió en la cruz del Calvario para darnos vida y vida en abundancia. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? Amén, gloria a Dios. Dios es bueno, hermanos. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Vamos a ver si vamos a entonar una alabanza antes de que pasen los hermanos del ministerio. Amén. Porque Dios es bueno, grande en misericordia. Aleluya. Gloria a Dios. Así que tenemos nosotros, ya conocemos ahora quién es el que vino a libertar al pueblo, quién vino a libertar a la humanidad. Se llama Jesucristo. Y así como el día de hoy se celebra independencia de estos países, nosotros celebremos día tras día que hemos nacido de nuevo y que vino una persona a liberarnos de ese castigo atroz, de ese castigo que estábamos destinados a ir a ese infierno, pero vino nuestro Señor Jesucristo a darnos esa libertad. Y esa libertad nosotros tenemos que atesorarla, aferrarnos a ella y siempre mantenerla. No la perdamos, no perdamos esa libertad. Solo Dios nos da esa por su misericordia, no porque nosotros seamos buenos, no porque nosotros seamos intelectuales, no porque nosotros tengamos tales estudios, tengamos esto, tengamos el otro. No, es por su infinita misericordia nada más. Aquí en este lugar pueden pasar cientos de personas predicando su palabra, pero que no se recuerden los nombres, no importa de quién pasó aquí. Lo único que hay que recordarnos que aquí se predica la palabra de Dios y que Dios quiere que seamos libres de todo pecado, de toda maldad. Amén. Seamos libres para siempre y que en un día le veremos a nuestro Señor Jesucristo, estaremos con Él, estaremos en la boda del Cordero. Estaremos en ese lugar que Él lo ha prometido, que Él dice que es hermoso, es muy hermoso. Si Él lo dice, yo sí me quiero ir con Él. Amén. Va a ser a ver si logramos conectarnos acá. Gloria a Dios. Y Dios bendiga al pastor allá donde se encuentra también.
siempre predicando la palabra del Señor, llevando este hermoso evangelio y ese hermoso privilegio que nos da nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a invitar acá al Ministerio de Alabanza que por favor nos acompañe con esa alabanza de libre. Soy libre. Amén. Gloria a Dios. Pongámonos de pie y cantemos con esa libertad, con ese corazón, y tomemos en serio, hermanos, que somos libres, y no todos tienen ese hermoso privilegio que tenemos nosotros de estar aquí escuchando su palabra. En muchos lugares ya no se predica la palabra de Dios, solo acá en este lugar. Amén. Cantémosle de todo corazón. Libre, yo soy libre. Las cadenas del pecado han sido rotas. Libre, yo soy libre. Para cantar, para danzar, para gozar. He vencido al enemigo y con la sangre de Jesucristo yo soy libre. Jesucristo, yo soy libre. Aleluya, gloria a Dios. Somos libres y entendámoslo bien, comprendamos realmente ese sacrificio de lo que hizo Jesucristo por nosotros. Démonos cuenta la magnitud del problema en que estábamos metidos. Démosle gracias a Dios, seamos obedientes, sigamos adelante. Yo los exhorto a seguir adelante, siempre buscando esa santidad. Amén. Dios les bendiga. Vamos a dejar el tiempo, hermana Elcita. Amén. Gloria a Dios.